los bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel. No se olviden, amados, de compartir este mensaje, suscribirse a nuestro canal y darle me gusta. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá, de la parashá que corresponde para esta semana. El nombre de la sección de la Torá, la parashá, es Corac, que significa calvo o depilado, que lo encontramos en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 16, verso 1 en adelante. La palabra de nuestro Creador dice de la siguiente manera: Corac, hijo de Izar, hijo de Coab, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Peleb, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los de consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son cados, son santos, y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantad vosotros sobre la congregación de Adonai? Cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro. Dice aquí la Torá. Entonces vemos, amados, que Corac se levanta contra todo lo que nuestro Padre Celestial había establecido, y aquí hay una palabra clave con que empieza esta sección de la Torá y dice tomó gente. Entonces la pregunta sería, nosotros, ¿qué tipo de personas somos? ¿Los que nos gusta tomar o los que nos gusta dar? Porque por lo general nosotros vemos personas que les gusta solo tomar para ellos, acumular para ellos o tener para ellos, y no les gusta compartir. En nuestras vidas tiene que haber un equilibrio, en el sentido de que debemos no solamente tomar lo que nuestro Padre Celestial nos da día a día, sino que también acostumbrarnos y aprender a compartir, a dar continuamente, y no solamente ser este tipo de personas, porque Corac pensaba que él había venido a este mundo solo a tomar, y vamos a ver qué nos dice más adelante el Midrash referente a esto, porque hay un Midrash que nos dice que Corac era el que estaba a cargo de los tesoros del faraón. En otras palabras, podríamos decir, era el tesorero del faraón. Y él, como era el tesorero del faraón, descubrió todas las riquezas que Joseph había acumulado para los Bené Israel, para que después de la muerte de él, los Bené Israel tengan riqueza. Pero cuando le tocó a la nación de Israel salir de la esclavitud de Egipto, dice que Corac tomó toda esa riqueza que Joseph había acumulado, y la tomó para él, no la compartió con el pueblo. Entonces vemos que Corac era uno de los hombres más ricos que había en la nación de Israel. Tenía bienes, tenía posesiones, tenía riqueza, pero no era suficiente, y quería más, y vemos lo que nos dice aquí la Torá, que se levanta contra Moshe, y se levanta con 250 varones de renombre, príncipes de la congregación. Es decir, que no solamente él se levanta en contra de lo que nuestro Padre Celestial había establecido, porque nuestro Padre Celestial es que llama a Moshe y lo establece a Aarón como su Cohen Gadol y a sus hijos como los sacerdotes. Y ellos eran los llamados a administrar a la nación de Israel. Pero aquí Corac se levanta contra ya lo que nuestro Padre Celestial había establecido de antemano.
Y no es que Corac no estaba en una situación privilegiada dentro del pueblo. Si bien es cierto, él era un levita, pero como levita, también nuestro Padre Celestial a él lo había escogido para una labor específica, para administrar al pueblo. Y no solamente estar a cargo de las cosas cados que nuestro Padre Celestial les había dado, sino que también ellos tenían esa labor para administrar. Porque dice aquí en el verso 9, ¿o es poco que Elohim de Israel os haya apartado de la congregación de Israel y acercaos a él para que ministres en el servicio del Mishkan de reunión de Adonai y estés delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Y le dice, ¿procuran también ustedes el sacerdocio? O sea, ellos estaban procurando también el sacerdocio. Si nosotros vamos un poco más atrás en el libro de Números, en el capítulo 3, van a llevar Números 3:30, nosotros vemos que nuestro Padre Celestial los había escogido a la casa de Corac, y dice en el verso 30 del capítulo 3, y el jefe del linaje de la familia de Coab, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios, el santuario que ministran y el velo con todo su servicio. Es decir, que él tenía una labor muy elevada sobre el resto del pueblo. Nuestro Padre Celestial lo había tomado y le había dado la custodia de las cosas más preciadas que tenía la nación de Israel. Pero para él no era esto suficiente. Ahora, si bien es cierto, Corac tenía el conocimiento, porque para empezar a oficiar dentro del Mishkan, tenían un tiempo de preparación. Ellos tenían que prepararse con tiempo. Y algunos años duraba la preparación. Pero, ¿qué hicieron ellos con todo el conocimiento y la sabiduría que ellos tenían? Porque nuestro Padre Celestial les había dado ya su Torá, ellos conocían todo lo que tenían que hacer en cuanto al servicio, estaban preparados para hacerlo, pero con esa sabiduría y ese conocimiento que habían recibido de parte de nuestro Padre Celestial, ¿cómo lo estaban usando? ¿O para qué lo estaban usando? Es decir, la posición de renombre que él tenía, muy elevada, la utilizó para irse en contra de lo establecido por nuestro Padre Celestial y levantar más personas para que se subleven en contra de Moshe. Los 250 que tomó Corac, según lo que dice la Torá, eran también príncipes. No eran personas del pueblo común, eran príncipes de renombre de la asamblea de nuestro Padre Celestial. Entonces Corac llegó a influir sobre todos ellos para que lo sigan, yéndose en contra de Moshe. Es decir, amados, que el conocimiento que nosotros tenemos de parte de nuestro Padre Celestial debe servirnos para servir al pueblo, para ayudar al pueblo, para ayudar a los otros a elevarse, y no debe servir ese conocimiento para desear algo que no me corresponde ni me compete, porque nuestro Padre Celestial a Corac le había dado una función, una labor específica. Asimismo, en las comunidades, en las sociedades, hay personas que nuestro Padre Celestial llama para labores específicas. Si bien es cierto, todos necesitamos de todos y todos son indispensables e importantes en una sociedad, en una comunidad, y cada uno de nosotros tenemos que cumplir una labor y una función dentro de esa comunidad. Y si vamos a un sitio, que sea para nosotros ser un aporte y una ayuda en ese lugar donde vamos, pero nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces vienen personas y vienen con una agenda propia para querer destruir y desbaratar lo que se trata de hacer.
Aquí en nuestra comunidad nosotros hemos vivido esas experiencias donde han venido ciertos personajes a querer destruir lo que ya nuestro Padre Celestial había establecido. Es decir, que esta enseñanza que nosotros estamos viendo de la Torá en esta parashá de Korah, muchas veces nosotros la vivimos, y no solamente dentro de las comunidades, sino que también afuera, a nivel de organizaciones, a nivel de familias, que existen las divisiones y las contiendas. ¿Y cuál fue el motivo que tenía Korah para levantarse en contra de lo establecido? Él no quería ser el Cohen Gadol para servir al pueblo. Él quería ser el Cohen Gadol para que lo sirvan a él, sin entender la responsabilidad que conlleva el liderazgo. Es decir, que el liderazgo conlleva una responsabilidad de servicio y de entrega para la obra de nuestro Padre Celestial y para la comunidad en general. O sea, si bien es cierto, muchas veces se ve a las personas adelante y al frente, y muchos desean estar adelante y al frente, pero ¿cuál es el propósito? ¿De ser vistos? ¿De alimentar su ego propio? Porque aquí el propósito de Korah, o el fin del Korah, no era el querer servir, era el querer ser servido más. O sea, con todo lo que tenía, no le bastaba, él quería más. Y algo que no le correspondía a él, porque ya nuestro Padre Celestial había establecido un orden, una estructura, y el pueblo tenía que caminar en base a ese orden y estructura establecido por nuestro Padre Celestial. Pero vemos aquí este personaje que se rebela en contra de todo lo establecido y a querer él poner en marcha su agenda personal, su agenda propia, en contra de lo que nuestro Padre Celestial ya había establecido en su Torah, en su Tanakh. ¿Sí? Y lo que es más criticable es que no se levanta solo, sino que involucra a más personas. Involucra a más personas para que lo sigan. ¿Y a través de qué? Involucra a más personas para que lo sigan. A través de la Shon Hara, a través de la mentira, a través del cuento, a través del chisme. Cuando hay división y contienda en las organizaciones, es que alguien está metiendo el chisme y el cuento. En hebreo se dice la Shon Hara, la lengua mala, la lengua maldita, se la conoce. ¿Sí? Cuando hay división y contienda, está de por medio la Shon Hara. Y es a través de la mentira, porque él había esparcido la Shon Hara entre los líderes, entre el pueblo, diciendo un poco de cosas negativas del liderazgo de Moshe y de Aarón. Según el Midrash nos dice eso. Y lo otro que también nos dice el Midrash, que la mujer influyó mucho en Korah, en todo lo que él dice. Es decir, que una mujer debe servir para elevar al varón, al hombre, para apoyarlo en todo lo que él hace. O sea, la mujer virtuosa, esa es su labor, esa es la función de ella. Porque el varón es el Cohen del hogar y la mujer es el apoyo. Y la mujer es el apoyo para enrumbar por los buenos caminos a ese varón. Pero el Midrash nos dice que la mujer influyó de una manera negativa en Korah. Y lo que es más increíble, amados, de pronto la mujer puede estar equivocada, pero el varón es la cabeza de ese hogar. Entonces él tiene que analizar si lo que me está diciendo mi esposa va de acuerdo a la Torá o está en contra de lo establecido por nuestro Padre Celestial. Y lo que es más criticable, aquí él hizo caso y estaba en contra de lo establecido por nuestro Padre Celestial. Es decir, que al hombre también le corresponde tomar una decisión. Si bien es cierto, tenemos nosotros
este poder que nos ha sido dado por nuestro Padre Celestial de decidir. Le correspondía a él decidir, no escuchar y no hacer caso a lo que le decía la mujer. O en este caso, él decidió irse en contra de Moshe y en contra de Aarón. Fue su decisión. Muchas veces en la búsqueda por el querer más en la vida, las personas terminan perdiendo todo lo que tienen. Muchas veces pasa que no estamos conformes con lo que tenemos. No estamos conformes con lo que nuestro Padre Celestial nos ha asignado, nos ha dado. Y la gente quiere aún más. Y en esa búsqueda de querer más, se terminan ellos perdiendo. Es decir, amados, que nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros nos ha asignado nuestra parmasá. Nos ha asignado nuestros bienes, nuestras propiedades y todo lo que nosotros vamos a tener. A unos más y a otros menos. Y no porque a otra persona nuestro Padre Celestial le ha asignado más, nosotros vamos a envidiar, a tener deseo de lo que el otro tiene. Porque el problema de Korah era que él estaba deseando lo que a él no se le había asignado. Y en ese desear de querer lo que los otros tenían, él terminó perdiendo todo lo que tenía. Entonces, mucho cuidado, amados. En esa búsqueda que todos estamos de querer progresar, de querer superarnos, que sea de acuerdo a lo que nuestro Padre Celestial ha establecido y que lo que nosotros deseamos o queremos de la vida sea para servir mejor a nuestro Padre Celestial. Es decir, amados, que nuestros bienes, nuestras propiedades, nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestras empresas, es un vehículo que nuestro Padre Celestial nos ha dado, mediante el cual nosotros podamos servirle a Él de una mejor manera, porque se necesitan recursos, se necesitan bienes para la obra de Él. Entonces nuestro Padre Celestial permite que tengamos un trabajo, permite que tengamos bienes, permite que tengamos negocios, permite que tengamos empresas, pero ¿para qué, amados? Para que le sirvamos mejor, para que nosotros nos sintamos agradecidos con lo poco o lo mucho que Él nos da y no estemos deseando más de la cuenta, más de lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Porque aquí nosotros en esta comunidad lo hemos experimentado. Deseaban querer estar acá al frente o querer tener una comunidad y han sacado personas de aquí queriendo ellos hacer lo mismo, pero no lo han podido hacer. No han podido hacer lo que ellos creían que era sencillo, creían que era fácil y lo siguen intentando, pero no lo han podido hacer. Porque ¿quién es el que llama? Es nuestro Padre Celestial. ¿Quién es el que prepara? Es nuestro Padre Celestial. ¿Quién es el que envía? Es nuestro Padre Celestial. Es un proceso, amados. Las cosas no son de la noche a la mañana. Es un proceso y hay un precio en todo que hay que pagar. No es fácil, no es sencillo, amados. De que van a haber críticas, van a haber críticas. De que muchos no van a estar de acuerdo, no van a estar de acuerdo. Y el problema que aquí en esta comunidad nosotros hemos tenido es que no han querido obedecer los mandamientos, nada más. Y el problema que tiene aquí Korah es ese. No querer obedecer los mandamientos que nuestro Padre Celestial estableció. Nuestro Padre Celestial escogió a Moisés. Nuestro Padre Celestial escogió a Aarón y a sus hijos como los Cohen. Y podríamos decir que Korah tenía un argumento porque él era primo de Moisés. Era cercano a ellos. Pero él no quería tener a nadie más encima de él. Y miren que aquí nuestro Padre Celestial, ¿a quién puso encima de Korah? Como vimos acá en Números, estábamos leyendo en Números, dice en Números 30 que leímos, y el jefe del linaje de la familia de Coac, Elisafán, hijo de Uziel, no quería que Elisafán esté encima de él. No quería leer eso. Pero nuestro Padre Celestial es el que establece las cosas de cierta forma, de cierta manera, y así no nos guste a nosotros,
nuestros líderes o nuestros jefes, nuestro Padre Celestial lo estableció de esa manera y tiene una razón, hay un porqué, amado. Acá Coraj no quería someterse a lo que nuestro Padre Celestial ya había establecido, y vemos todo lo que pasó con él, todo lo que sucedió. Vamos a ir avanzando un poco más adelante. Dice en el verso 4 del capítulo 16 que Moshe se postró sobre su rostro. O sea, le dolió todo lo que estaba sucediendo, porque Moshe sabía las consecuencias de que esto iba a traer en las personas. Moshe sabía. Y nosotros vemos más adelante en el verso 11 que dice: por tanto tú y todo tu séquito sois los que te juntáis en contra de Adonai, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmures? Es decir, amados, lo peor que puede haber en una comunidad son las murmuraciones, son el cuento, el chisme, la shonjará. Que nosotros cuando hablemos, amados, hablemos de acuerdo a lo que dice la palabra, que nuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque eso de estar chismeando genera inconvenientes en las comunidades, y a través del cuento y el chisme querer destruir la honra de una persona, porque aquí Coraj estaba haciendo la shonjará en contra de Moshe, y no quiero decir lo que cuenta el Midrash sobre lo que Coraj estaba esparciendo en el pueblo de Moshe. Y muchas veces todo eso, como vemos aquí, fue mentira. Fue mentira. Los sabios de Israel dicen que cuando alguien habla en contra de otra persona, las faltas de la persona de quien se está hablando son perdonadas, y esas faltas van a la persona que está emitiendo el chisme o la shonjará. Y que los errores que cometió la persona de quien se habla, ahora los tiene que pagar la persona que está iniciando la shonjará. Y todas las virtudes que tiene la persona que hace la shonjará van en contra de quien se habla. Por eso, amados, si alguien hace la shonjará en contra de nosotros, debemos quedarnos callados y dejar eso en manos de Hashem. Y dejar eso en manos de nuestro Padre Celestial. Porque es un error grave el hacer la shonjará, esparcir rumores, esparcir cuentos, esparcir chismes. Porque vemos aquí lo que le sucedió a Coraj, trajo la destrucción para él y para toda su casa. Dicen los sabios de Israel también de que las energías similares se atraen y que las energías contrarias se repelen. Es decir, que todos los que se juntaron con Coraj tenían el mismo sentir de él, tenían esa misma energía que él tenía, ¿sí? Se juntaron todos. Es decir, que los que se juntan muchas veces cuando hacen estas rebeliones o los que se juntan en contra de alguien, están teniendo esa misma energía o son contaminados con la misma energía de quien empieza a hacer la shonjará. Porque más adelante nosotros vamos a ver que nuestro Padre Celestial pide que se alejen de las cosas de Coraj, de las tiendas de Coraj al resto. Y hay una razón, porque podían ser ellos contaminados con esa mala energía que tenía Coraj. Nosotros vemos más adelante, dice en este capítulo 16, el verso 13, es poco que te hayas hecho venir, dice, de una tierra que destila leche y miel. Ellos estaban en esclavitud y dice que en Egipto tenían leche y miel.
para hacernos morir en este desierto. Le dicen, todo eso era la shonjara, y te enseñaré sobre nosotros, dice imperiosamente, ni tampoco nos has metido, dice, la tierra que fluye leche y miel, y nos has dado heredades de las tierras y viñas, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Esto dice Datán y Abiram cuando Moisés los manda a llamar. ¿Sí? Vemos, amados, de que ¿por qué la nación de Israel no entró a la tierra prometida? Por este tipo de cosas. Ellos empezaron a rebelarse contra lo que nuestro Padre Celestial había establecido. Y son decisiones, amados. Muchos dicen, bueno, tenemos el libre albedrío, pero yo digo, tenemos es un poder de parte de nuestro Padre Celestial para nosotros decidir. Nosotros decidimos ese camino o el otro camino. Son decisiones personales. Y en la vida continuamente nosotros tenemos que estar tomando decisiones. Continuamente, esa es la vida. Decisiones, si las tomo de acuerdo a la Torá, nos va a ir bien. Pero si tomo decisiones en contra de lo que está establecido aquí en la Torá, nos va a ir mal. Y lamentablemente es así. Ya está establecido de esta manera. Vemos más adelante, dice en el verso 20 del capítulo 16, y Adonai habló a Moshe y Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y más adelante el verso 26, el 24 voy a leer, dice, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de las tiendas de Corac, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram y a los ancianos de Israel y fueron en pos de él, y habló a la congregación, diles, apartaos de la tienda de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Muchas veces, amados, nos gusta a nosotros también estar envueltos ahí con esta gente que hace la shonjará, el cuento y el chisme, y esa mala energía se pega. ¿Por qué nuestro Padre Celestial da la orden a Moisés que le diga al pueblo, apártense de ellos? Y no toquen nada, apártense de esas tiendas. Pero muchas veces a la gente le gusta estar ahí también. Y sus mentes, sus corazones, su rúa es contaminado. ¿Por qué? Porque ellos están abriendo las ventanas que nuestro Padre Celestial nos ha dado. ¿Y qué ventana nos ha dado? ¿Y qué puerta nos ha dado? Que muchas veces se sientan a escuchar lo que el otro dice, sus oídos. Están abriendo sus oídos. Y esa persona contamina su cuerpo, contamina la mente de la persona, contamina su rúa, contamina su alma. Y poco a poco, si siguen escuchando la shonjará, esa persona también es contaminada. Y nosotros hemos visto aquí, y son sacados de redil. Porque la persona que hace la shonjará, no solamente él quiere estar mal, sino que quiere que el resto también esté como él en la misma condición. Pero como tienen su mente oscura, que no los deja ver, como tienen un velo, ellos piensan que están bien. Aquí Corac, si usted le preguntaba a Corac que lo que estaba haciendo es correcto, él le iba a decir que sí. Él estaba en lo correcto para él. Y hay mucha gente que estando equivocada piensan que están bien. Piensan que eso es lo que ellos tienen que hacer. Ir a un lugar y destruirlo. Ellos piensan de esa forma. Entonces, ojo, amados. Ojo con quién nosotros nos juntamos. Ojo a quién nosotros escuchamos. No podemos escuchar cualquier tipo de conversación o no podemos juntarnos con cualquier tipo de personas porque podemos estar siendo contaminados. Porque aquí la orden de nuestro Padre Celestial es que se aparten, que se alejen, para que no perezcan junto con los que iban a perecer. Ahora, nosotros diríamos,
esta situación que se presentó con Coraj, o las situaciones que se presentan en nuestra vida, ¿de pronto las podríamos manejar de otra manera? Claro que sí, a través del diálogo, a través de la buena postura, a través de las conversaciones, y en shalom, y en paz. Pero muchas veces eso no se puede, o los hombres no lo pueden hacer, porque si alguien te dice a alguien A, el otro le dice de la A hasta la Z. Entonces se pierden las posturas. Y ese es el error aquí que cometió Coraj. Es decir, él tenía un resentimiento guardado, que llegó el momento en que eso que él tenía guardado ya no lo pudo soportar más, que lo sacó hacia afuera y explotó todo, y vemos todo lo que pasó. ¿Por qué, amado, sucede eso? Varias cosas aquí. Primero, por la mala influencia, escuchar a su mujer. Segundo, no tener un diálogo franco y abierto con Moshe y Aarón, decirle las cosas como son para que él saque eso que tenía guardado hacia afuera. Tercero, no estar conforme con lo que había recibido. Es decir, que él quería más, amado. Entonces nosotros, para evitar ese tipo de cosas, primero, estar conforme con la asignación que nuestro Padre Celestial nos ha dado, amado. Sí tenemos que trabajar, sí tenemos que esforzarnos, sí tenemos que prosperar, sin hacer daño absolutamente a nadie, sin arrebatar nada a nadie, de acuerdo a las posibilidades que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Si a nosotros nos ha dado para hacer una labor, un trabajo, hacerlo de la mejor manera. Si tenemos esa visión de emprender, de construir empresas, de hacer empresas, negocios, hacerlo de la mejor manera. Hacerlo de la mejor manera, amado. ¿Sí? Entonces, a cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado en la área que nos corresponde desenvolvernos, amado. ¿Sí? Entonces, para evitar este tipo de cosas, que muchas veces lo que trae en la vida de las personas es destrucción, y por no haber sacado lo que él tenía adentro, se lo tragó todo, él se lo tragaba todo, y nosotros no podemos ser así, amados. Si hay algo que hay que manifestarlo, si hay algo que no estamos de acuerdo, decirlo, para que eso salga y no quede guardado, y no suceda lo que pasó con Coraj, que él se lo tragó todo. ¿Y qué pasó, amados? Que la tierra a él se lo terminó tragando. Para que a nosotros no nos pase eso. Dicen que la energía que nosotros, esto dicen los sabios de Israel, amados, que la energía que nosotros liberamos cuando hacemos la Shon Hara, y cuando se hacen cosas deshonestas de índole sexual, esa energía se canaliza hacia la tierra. Y los sabios de Israel dicen que los temblores y terremotos que suceden en la tierra es por esa energía acumulada de los hombres, que va a canalizarse hacia la tierra. Y vemos que esa energía de la Shon Hara que Coraj hizo que la tierra se abriese y se lo tragara. Así está aquí, porque dice más adelante, estamos en el capítulo 16, verso 31, y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coraj, y todos sus bienes, y todo lo que ellos tenían. Dice, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Sheol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. La pregunta sería, amados, si la tierra se abrió y se los tragó, ¿por qué no se tragó al resto? ¿Por qué no todo el campamento, toda la congregación de los hijos de Israel también fueron tragados? Porque fue un temblor, fue un terremoto.
Pero este temblor y este terremoto tenía destinatarios específicos. Es decir, que todos los que se rebelaron con Coraj, toda su casa, ¿sí?, los que no hicieron Teshuvá fueron tragados. Es decir, ¿qué quiere decir esto, amados? Que las cosas que pasan en nuestra vida no pasan por azar. Que las cosas que suceden a los hombres no es de por gusto. Hay una razón, hay un porqué, y eso tiene que ver con nuestro libre albedrío que se ha hablado, el poder de decidir. Es que nuestras decisiones desencadenan consecuencias. Y esas consecuencias muchos hombres no las quieren aceptar. Es decir, que todo lo que pasa en nuestra vida es por algo, no es por nada. Nosotros, por lo general, tenemos que tratar de apaciguar al Coraj que tenemos dentro, esa inclinación a irnos en contra de la Torá, a hacer lo malo, ¿sí? Tenemos que estar nosotros a la expectativa, amados, de que esa inclinación que nos lleva a hacer lo malo, la tengamos nosotros ahí sosegada a través de la obediencia a los mandamientos, y que no florezca, sino que se haga más pequeña cada vez más. Porque el hombre ha sido hecho de esa manera. El hombre ha sido hecho de esa manera. En este caso, Coraj pudo haber hecho Teshuvá, pudo haber hecho retorno a nuestro Padre Celestial, pedir perdón, obedecer los mandamientos, y ahí terminaba todo. No tenía que terminar de la forma que terminó. Es decir, ¿de qué le sirvió haber acumulado tanta riqueza? Porque dicen que era uno de los hombres más ricos en ese entonces del pueblo de Israel, con todos los tesoros que él había sacado. Dicen que él necesitaba, según el Midrash, de algunos asnos y camellos para cargar solo la llave de sus tesoros, imagínense. Eso dice el Midrash. Es decir, que tenía cualquier cantidad de riqueza. ¿De qué le sirvió la riqueza? La riqueza que él había acumulado le sirvió para ayudar al pueblo, ayudar a su prójimo. No. Y muchas veces hay personas que se dedican solo a acumular, amados. Solo a acumular, pero todo lo acumulado se queda aquí, no se lleva a uno absolutamente nada. Pero si hay cosas que nosotros no llevamos, ¿cuáles son esas cosas? Que están anotadas en los Shamayim. Es cuando nosotros obedecemos los mandamientos. Eso nos llevamos nosotros. Eso va a estar a nuestro favor, ¿sí? Y vemos aquí que nos dice: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Sheol, el verso 33 del capítulo 16, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron a gritos de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Y dice aquí, si nosotros vamos a ver, que no todos los hijos de Coraj perecieron, que hubieron hijos de Coraj que hicieron Teshuvá y se arrepintieron, amados. Ellos no perecieron, porque hay algunos salmos que han sido escritos por ellos. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Números. Números 26. Número 26, verso 9 dice: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán, estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moshe y Aarón con el grupo de Coraj, cuando se rebelaron contra Adonai. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coraj, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos, el verso 11, mas los hijos de Coraj no murieron. Dice aquí que los hijos de Coraj no murieron porque ellos veían que su padre estaba mal y ellos se arrepintieron, amados.
¿Por qué no murieron junto con Cora? Porque dice que toda la casa de Cora fue tragada, todos sus bienes, todas sus propiedades. Pero los hijos, según lo que nos dice, los hijos de Cora no murieron ahí. ¿Por qué? Hicieron teshuvá, amados. Hicieron retorno. Retorno al Elohim de Israel, retorno a la Torá. Se arrepintieron delante de Moshe y Aarón y delante de nuestro Padre Celestial. Es decir, que nuestro Padre Celestial tiene rajén y misericordia, amados, hasta el último momento, si nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Él está ahí, esperando que nosotros demos ese paso para ponernos a cuentas con Él y caminar a la luz de su Torá, a la luz de su palabra. Pero vemos aquí lo que les pasó a los 250, el verso 35 del capítulo 16 dice: también salió fuego delante de Adonai y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Acaso a ellos les correspondía, amados, ofrecer el incienso? Si nuestro Padre Celestial había establecido a Aarón y a sus hijos, los Cohen, esa labor era de los Cohen. Ellos tenían que hacer esa labor y no en todo lugar dentro del Mishkan los Cohen podían entrar. Al lugar santísimo solo podían entrar el Cohen Gadol y una vez al año. ¿Sí? Entonces, arrogarse funciones, atribuirse funciones que no les habían encomendado, que no les correspondía a ellos hacer. Miren lo que les pasó a estos 250, porque ellos eran príncipes. La labor de ellos era otra. Ellos no estaban para coger los incenciarios y el incienso, que era cados, para administrar al pueblo con eso. No, esa no era la labor de ellos. De la misma manera, amados, en las empresas, en las comunidades, cada uno de nosotros, a nuestro oficio, a nuestra labor, a lo que nos corresponde realizar dentro del hogar, igual, los hijos tienen que cumplir una labor, el esposo, la esposa, otra labor, etcétera, amados. Pero aquí ellos se arrogaron funciones que no les correspondía realizar, ministrar con el incienso. Vamos a ir avanzando. Y vemos lo que sucedió, y dice más adelante el verso 36. Entonces Adonai habló a Moshe: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incenciarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Y los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos, dice, planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Adonai, son santificados, serán, dice, como señal a los hijos de Israel. Pero ¿qué sucedió, amados? ¿Qué sucedió más adelante, después de ver todo esto que estaba sucediendo? Es decir, que muchas veces nosotros los hombres tenemos memoria muy corta, amados, y se nos olvida. O sea, toda la nación está viendo lo que pasa con Cora, que fue tragado por la tierra. ¿Qué pasa con estos 250? Salió fuego del altar y los consumió. ¿Y qué pasó con toda la congregación? Toda la congregación empieza a murmurar en contra de Moshe, diciendo que él había dado muerte a todas estas personas, lo cual era falso. Y nuestro Padre Celestial se encendió en ira por eso, que la congregación estaba murmurando. Dice aquí, el verso 41, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró en contra de Moshe y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Adonai. ¿Sí? Entonces, nuestro Padre Celestial quiso destruir a todo el pueblo. Pero aún, el ángel destructor fue y exterminó a todos los que murmuraron, amados.
a todos los que murmuraron en contra de Aarón y Moshe y de nuestro Padre Celestial, el ángel destructor los exterminó. Si no es que Aarón, sus hijos, se ponen en medio para poder interceder, la destrucción hubiera sido peor todavía. Vamos a leer aquí lo que nos dice. Dice el verso 45, apartados de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento, y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moshe a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Adonai, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moshe dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y vivos, y cesó la mortandad, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar lo de la revelación, los que se rebelaron con Coré. Entonces vemos que Aarón aquí hace expiación para que la mortandad no continúe. Y de este argumento, de esto que está aquí, muchos se cogen para decir que no se necesita sacrificios de animales para hacer expiación, porque aquí vemos que Aarón coge las brasas del altar, el incienso, y se pone ahí a interceder entre el pueblo y nuestro Padre Celestial para que no consuma a todos. Y eso sirvió de expiación, lo que él hizo, para que la mortandad se quede ahí y no continúe. Pero aquí no hubo sacrificio de ningún animal para hacer la expiación. ¿Y por qué, amados? Porque aquí estamos hablando de una plaga. Aquí estamos hablando de una mortandad que se había desatado. No estamos hablando de perdón de pecado. Aquí estamos hablando que había una plaga que se desató en la nación y comenzó, y de la cual murieron como 14,000. ¿Sí? Entonces, esa función que hizo Aarón de ponerse entre el pueblo y nuestro Padre Celestial y hacer la expiación por ellos para que cese la mortandad. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Ezequiel 22:30, amados. Y aquí vamos a ver por qué es necesario la intercesión. ¿Por qué es necesario, amados, estar orando, intercediendo por el pueblo de nuestro Padre Celestial? Dice en el libro de Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No hubo uno, amados. No hubo uno, como vemos aquí en el caso de Aarón, que él hace vallado, se pone a la brecha e intercede por el pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados? Que continuamente nosotros tenemos que orar los unos por los otros, hacer vallado, interceder, orar por nuestra familia, por nuestros hogares, por la comunidad, por nuestros negocios, por nuestro país, por la nación de Israel, por el pueblo que obedece los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Estar intercediendo, estar orando continuamente y hacer vallado. Muchos sabios de Israel dicen que esta tierra se mantiene en pie por varios motivos, y uno de los motivos principales es la Torá. Si la Torá no existiera en este mundo y este mundo no existiera, si los sadik, la gente kadosh que está orando, intercediendo por este mundo no existiera, este mundo tampoco ya no existiera.
Entonces, son las razones por qué este mundo todavía está en pie. Porque hay gente que está siendo vallado. Hay gente sádica, hay justos que están orando, intercediendo. Está la Torá de nuestro Padre Celestial. Y hay hombres y mujeres a lo largo de todo este mundo, en este planeta, que sí obedecen los mandamientos. Y estamos buscando más personas, amados, que sean luz en este mundo de tinieblas, para que la era mesiánica se establezca en esta tierra, mientras no haya la suficiente cantidad de sadik, de gente justa, para hacer una transformación en este mundo. Porque a eso hemos sido llamados, amados, a hacer luz, a interceder, a orar por nuestro prójimo, por la gente que está a nuestro alrededor, por nuestra nación. Estamos viviendo tiempos peligrosos y a nivel de todos los países se ve eso. Pero nosotros no podemos, amados, escondernos. Nosotros no podemos meternos en nuestro caparazón y que no nos importe lo que sucede afuera de nosotros. Hemos sido llamados a alumbrar. Y debemos alumbrar, amados, es a través de la Torá, a través de la obediencia a los mandamientos, a través de compartir esta Torá, que más personas conozcan de esto. Y menos violencia vamos a tener en nuestros países. Imagínense, amados, un país, un pueblo, una ciudad, un barrio, donde todos obedezcan Torá. ¿Usted cree que va a haber violencia? ¿Usted cree que va a haber todo lo que se ve en los barrios, en los pueblos, en las naciones, cuando la gente desconoce de esto? Entonces hay mucho trabajo por hacer, amados. Hay mucho trabajo por hacer. Si nosotros, gracias a la Rajén de nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de nosotros de compartirnos estas verdades a través de distintos canales, a través de distintos medios, a través de distintas personas. Es por el amor que Él nos tiene y porque nosotros tenemos que cumplir una labor, una función. Tenemos que cumplir un propósito de vida. Y no nos vamos a ir de este mundo mientras no cumplamos ese propósito. Pero que no estemos solo calentando las bancas y aprendiendo y no poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Porque de qué se trata esto es de que nosotros vivamos la palabra, de que vivamos la Torá. Coraj estaba aprendiendo, tenía todo el conocimiento del mundo. Era un sabio, pero no le sirvió de nada porque todo estaba en él y no estaba hacia afuera. Lo que él sabía, es decir, no se vaciaba para volverse a llenar, para volver a aprender más cosas y volver a compartir. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y si nosotros realmente hiciéramos la labor que tenemos que hacer, este mundo fuera diferente, amados. Este mundo fuera totalmente diferente y nos iríamos de este mundo cuando hayamos cumplido nuestra labor, diciendo a nuestro Padre Celestial, vinimos a este mundo y entrego este mundo mejor de como lo recibí. ¿Podríamos decir nosotros eso? ¿Sí? Podríamos decir nosotros eso porque tenemos que cumplir una función, una labor. De pronto hay alguien que está esperando que tú le compartas la Torá, que lleve la luz a esa vida, y está esperando que tú abras la boca, está esperando que tú te muevas, está esperando que tú camines. Yeshua decía, ya no los haré a ustedes pescadores de peces, sino pescadores de hombres, que vayan a pescar. Porque él cogió a los 12, les enseñó, los instruyó por 3 años y luego los envió. Y esa es la labor, amados. Es decir, que nuestro Padre Celestial nos llama, nuestro Padre Celestial nos instruye y luego nos envía. Pero no queremos hacer esa labor. Y ahora con las facilidades que hay a través de las redes sociales, tantas formas que hay para ir a pescar, amados.
para ir a pescar, porque Yeshua dice, ahora los haré pescadores de hombres. Esa era la labor de los 12. Los 12 se transformaron en 70, los 70 en 3,000, y sí, hubo una explosión a nivel de todo el mundo. Esa fue la labor de Yeshua. Y aún Yeshua la sigue haciendo. Y aún Yeshua la sigue haciendo en la actualidad. Es decir, que la luz no la podemos esconder, amados. Una lámpara no la podemos nosotros meter debajo de la mesa, porque no va a alumbrar. Nosotros somos luz y debemos alumbrar. Debemos tocar gente, debemos tocar vidas, de distintas formas, distintos medios. Y dice más adelante, en el capítulo 17, después de todo esto que aconteció, una prueba más, para que vean que nuestro Padre Celestial había escogido a Aarón. Cada uno de los príncipes va a traer una vara y la va a poner en el Mishkan, y la vara que florezca, esa es la vara del príncipe que nuestro Padre Celestial había escogido. ¿Sí? Y aquí en el capítulo 17, verso 8 dice, y aconteció que al día siguiente vino Moshe al Mishkan del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moshe todas las varas delante de Adonai a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Amados, que nosotros, cada uno de nosotros, seamos esa vara. Seamos esa vara que dé fruto, que se renueve continuamente. Que seamos esa vara de almendra que rápidamente le salieron hojas, le salieron flores y dio fruto, y se renovó, se reprodujo. Porque esa es la labor, amados, que aquí nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos que ser, y quedó ahí como testimonio. Testimonio también para nosotros, porque si esta Torah no nos habla a nosotros día a día, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque la Torah de nuestro Padre Celestial es para ayer, para hoy y para siempre. Y todos los Shabbat, cada vez que estudiamos estos pasajes, nos está hablando a nuestra vida. Para que nosotros nos renovemos, para que nosotros nos transformemos, para que nosotros no sigamos iguales, sino que avancemos, sino que demos fruto y seamos renovados. Seamos renovados a través de esta Torah, a través de esta palabra. Porque de nada serviría todo este esfuerzo que hacemos si seguimos siendo iguales, los mismos de ayer, con las mismas situaciones, con los mismos problemas, con las mismas vicisitudes, y no avanzamos, no crecemos. Como que nuestra vida sea lineal y no hayan subidas y bajadas. Sería feo así, hermanos, vivir de una manera lineal y que no haya subida y bajada, porque esa es la vida. Esa es la vida, amados. Pero eso es cuando nosotros salimos hacia afuera. Salimos hacia afuera. ¿Sí? Salimos hacia el mundo, a impactar el mundo, porque esa es nuestra función, esa es nuestra labor. Así sea una persona. Así sea una persona. Una vez un rabino a mí me decía, hermano, no necesitamos aquí de multitudes, no necesitamos aquí de muchedumbres. Solo una persona hace la diferencia. Una persona, y esa una persona es la que andamos buscando. Que haga la diferencia. ¿Sí? En su comunidad, en su familia, en su barrio, en su ciudad, en su nación. Una persona. Que cada uno de nosotros seamos esa persona, amados. Que haga la diferencia en donde quiera que vayamos y donde quiera que nos movamos, y que no nos quedemos solo aprendiendo, amados. Que no nos quedemos solo aprendiendo
porque de nada sirve quedarnos solo aprendiendo y no sacamos hacia afuera todo lo que sabemos. Nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Amados, no se olviden de compartir este mensaje, suscribirse a nuestro canal si no se han suscrito y darle me gusta. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersa entre las naciones. Shalom con todos, amados.